Mi tía rica me dejó su imperio empresarial de $89 millones con una condición: tenía que revelar un secreto familiar en su funeral. Cuando abrí el sobre, la cara de mi padre se puso blanca. Dentro había pruebas de que el día que la tía Isabela murió, yo estaba hasta los codos en tierra de jardín, plantando las rosas de reliquia que me había regalado para mi cumpleaños. Mi teléfono vibró 3 veces antes de que finalmente me quitara los guantes para contestar. «Señorita Vargas», dijo una voz formal que no reconocí. «Soy Mateo Ríos, el abogado de su tía Isabela. Me temo que tengo noticias difíciles». Mi corazón se detuvo. Las rosas de repente se sintieron pesadas en mis manos. El último regalo de Isabela para mí. ¿Qué pasó? Su tía falleció mientras dormía anoche. ¿Ella? Dudó. Me dejó instrucciones explícitas para contactarla primero a usted, antes que a nadie más de la familia. Me hundí de rodillas en la tierra, apenas registrando sus palabras. La tía Isabela, la mujer que me enseñó a leer, que me daba galletas con chispas de chocolate a escondidas durante las aburridas reuniones familiares, que apoyó todos los sueños que alguna vez tuve, se había ido. «Señorita Vargas, ¿está ahí?» «Sí», logré decir. «Estoy aquí». «¿Qué necesita que haga?» Su tía dejó instrucciones específicas sobre los arreglos de su funeral, y... Otra pausa, le dejó una carta que debe abrirse antes del servicio. «¿Podría venir a mi oficina hoy?» Miré las rosas, variedad Queen Elizabeth, la favorita de Isabela. Me las había entregado hace solo 2 semanas, sus ojos brillando con su habitual picardía. «Estas han estado en mi familia durante generaciones», había dicho, al igual que los secretos. En ese momento, pensé que era solo otro de sus comentarios crípticos. Ahora, no estaba tan segura. «Estaré allí en 1 hora», le dije al abogado. La oficina de Mateo Ríos era exactamente lo que esperarías de alguien que manejaba dinero antiguo, todo madera oscura y libros encuadernados en cuero, con una vista del horizonte de la ciudad que probablemente costaba más que mi salario anual. Se puso de pie cuando entré, ofreciendo una sonrisa comprensiva. «Señorita Vargas, gracias por venir tan rápido. Por favor, tome asiento». Me senté en una de las lujosas sillas de cuero, tratando de no moverme. «Señor Ríos, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué mi tía Isabela quería que me contactara primero?» Metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó 2 sobres. Uno era grueso, de aspecto oficial, con el membrete del bufete de abogados. El otro era más pequeño, de color crema, con mi nombre escrito con la elegante letra de Isabela. «Su tía era una mujer inusual», dijo Ríos con cuidado, brillante en los negocios, pero también muy particular sobre cómo debían hacerse las cosas. Dejó instrucciones muy específicas sobre su testamento y los arreglos de su funeral. «Eso suena a ella», dije en voz baja. Deslizó el sobre color crema sobre el escritorio. «Quería que leyera esto en privado. Luego, podemos discutir el resto». Mis manos temblaron ligeramente cuando recogí el sobre. El perfume distintivo de Isabela, rosas y vainilla, todavía se aferraba al papel. Lo abrí con cuidado, sacando una sola hoja de su papelería personal. «Mi queridísima Sofía. Si estás leyendo esto, finalmente se me acabó el tiempo. No estés triste. He vivido exactamente la vida que quería, que es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Pero necesito un último favor tuyo, mi querida sobrina. En mi funeral, tendrás que leer una carta, una que cambiará a nuestra familia para siempre. La encontrarás en el compartimento secreto de mi joyero, el que te mostré cómo abrir cuando tenías 12 años. ¿Recuerdas el truco con la talla de la rosa? Algunas personas podrían llamar a esto venganza, pero prefiero pensar en ello como justicia, tal vez tardía, pero justicia al fin y al cabo. La verdad es que te lo he dejado todo a ti, Montgomery Industries, mis bienes personales, todo. Pero hay una condición: debes leer esa carta en mi funeral, con toda la familia presente. Sin excepciones. Sé que esto es mucho pedir, especialmente ahora, pero siempre has sido la fuerte, Sofía, la honesta. Por eso tienes que ser tú. Todo mi amor. Tía Isabela. Pede, no dejes que me entierren con nada, ¿veis? Ya sabes cómo me siento con respecto al ¿veis? Leí la carta 2 veces, luego miré a Ríos. ¿Me lo dejó todo a mí?
Él asintió, abriendo el sobre oficial. Montgomery Industries, su patrimonio personal, carteras de inversión, aproximadamente 89 millones de dólares en activos totales. Pero, como ella mencionó, está condicionado a que cumpla su última petición. Mi cabeza daba vueltas. Isabela siempre había sido generosa conmigo, pero esto estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Qué pasa con el resto de la familia? Mi padre, mis primos. Hay algunos pequeños legados, pero la mayor parte del patrimonio es suyo, suponiendo, por supuesto, que acepte sus términos. Pensé en mi padre, Ricardo, que siempre había resentido el éxito de su hermana menor, en mis primos, Diego y Camila, que habían pasado años adulando a Isabela, con la esperanza de heredar su fortuna, en todas las reuniones familiares donde Isabela se había sentado en silencio, observando a todos con esos ojos perspicaces, como si estuviera esperando algo. ¿Cuándo es el funeral?, pregunté. Dentro de 3 días. Su tía fue muy específica sobre los arreglos. El servicio se llevará a cabo en la Catedral de San Miguel, seguido de una recepción en su propiedad. Se espera que asista toda la familia. Me puse de pie, agarrando la carta de Isabela. Entonces debería irme. Tengo un joyero que encontrar. Ríos me llamó cuando llegué a la puerta. Señorita Vargas, una cosa más. Su tía me pidió que le dijera. Ella dijo, sabrás qué hacer con la verdad. El viaje hasta la propiedad de Isabela tomó 40 minutos, pero parecieron horas. Mi mente corría con preguntas. ¿Qué había en esa segunda carta? ¿Qué secreto era tan importante que Isabela lo convertiría en una condición de su testamento? Las puertas se abrieron automáticamente cuando me acerqué. Isabela me había dado el código de acceso hacía años, diciendo que confiaba más en mí que en su sistema de seguridad. La casa estaba exactamente como la recordaba, una mansión victoriana en expansión situada en medio de jardines perfectamente cuidados, con las amadas rosas de Isabela trepando por todas las superficies disponibles. Luisa, el ama de llaves, me recibió en la puerta. Sus ojos estaban rojos de llorar. Oh, señorita Sofía, me alegro mucho de que esté aquí. ¿Ella? Ella dejó instrucciones de que usted tuviera acceso completo a sus habitaciones. Gracias, Luisa. No tardaré mucho. La habitación de Isabela estaba en el segundo piso, con vistas a su preciado jardín de rosas. Como todo lo demás sobre mi tía, era elegante pero lleno de caprichos ocultos, cortinas de seda con estampados brillantes, arte moderno junto a retratos familiares y, en todas partes, toques de sus amadas rosas. El joyero estaba en su tocador, exactamente donde siempre había estado, hermosa madera de palisandro brasileña, tallada con intrincados diseños florales. Pasé mis dedos por el borde hasta que lo encontré, la pequeña talla de rosa que ocultaba la apertura del compartimento secreto. Tercer pétalo desde la izquierda, susurré, recordando las instrucciones de Isabela de hace tantos años. Hubo un suave clic y un panel en la parte inferior se abrió. Dentro había otro sobre, sellado con cera y marcado, para ser leído en mi funeral. Mi mano tembló cuando lo recogí. Era más pesado de lo que esperaba, y podía sentir lo que parecían fotografías en el interior. Por un momento, tuve la tentación de abrirlo allí mismo, pero conocí a Isabela. Todo lo que hacía tenía un propósito. Si quería que esto se revelara en su funeral, frente a toda la familia, debía tener sus razones. Deslicé el sobre en mi bolso y eché un último vistazo a la habitación. Sobre la mesita de noche había una foto enmarcada que nunca había visto antes, Isabela de joven, de pie frente a la primera oficina de Montgomery Industries. Estaba sonriendo con esa sonrisa perspicaz suya, la que siempre me hacía sentir que podía ver a través de las pretensiones de la gente. ¿Qué sabías, tía?, le susurré a la fotografía. ¿Qué secreto valía la pena esperar toda una vida para revelar? Los siguientes 3 días pasaron en una vorágine de arreglos funerarios y drama familiar. Mi padre, Ricardo, llamó 6 veces, alternando entre la preocupación por mi participación en los arreglos y la ansiedad apenas disimulada por el testamento. Mis primos, Diego y Camila, enviaron un aluvión de mensajes de texto, cada uno más transparentemente interesado que el anterior. A pesar de todo, mantuve el sobresellado de Isabela cerca. Por la noche, lo sacaba y lo miraba, preguntándome qué revelaciones contenía, qué verdad era tan importante que Isabela apostaría todo su legado a su revelación. La mañana del funeral amaneció brillante y clara.
Me vestí cuidadosamente, con un traje azul oscuro, el color favorito de Isabela, y prendí una de sus preciadas rosas en mi solapa. El sobre se sentía pesado en mi bolso, como si estuviera cargado con algo más que papel y fotografías. La catedral de San Miguel estaba llena cuando llegué. Los Montgomery eran dinero antiguo, y Isabela había sido una figura prominente tanto en los negocios como en la filantropía. Los bancos estaban llenos de una mezcla de familiares, socios comerciales y funcionarios de la ciudad. Mi padre, Ricardo, me interceptó tan pronto como entré, su rostro tenso por la ansiedad. Sofía, tenemos que hablar sobre el testamento. Ríos no nos dice nada, dice que tenemos que esperar hasta después del servicio. ¿Qué está pasando? Lo miré fijamente a los ojos. Todos lo descubriremos juntos, papá. Eso es lo que quería la tía Isabela. Me agarró del brazo cuando intenté pasar. Sofía, si sabes algo. Suéltame, papá, dije en voz baja pero con firmeza. Este es el funeral de Isabela. Muestra algo de respeto. El servicio en sí fue hermoso, exactamente como Isabela hubiera querido. Nada de beige a la vista. Las flores eran todas rosas, en rojos intensos y rosas vibrantes, sus colores favoritos. El ministro habló sobre su generosidad, su inteligencia, su dedicación a hacer del mundo un lugar mejor. Finalmente, llegó el momento. Mateo Ríos me miró desde el primer banco y asintió levemente. Mis manos temblaron ligeramente mientras caminaba hacia el podio, el sobre de Isabela apretado en mis manos. La catedral se quedó en silencio mientras me enfrentaba a la congregación. Mi padre Ricardo estaba sentado en la primera fila, su rostro era una máscara de ansiedad apenas controlada. Junto a él, mis primos, Diego y Camila, se inclinaron hacia adelante con entusiasmo, como buitres esperando su próxima comida. Respiré hondo, inhalando el aroma de rosas que llenaba el aire. En ese momento, casi podía sentir a Isabela de pie a mi lado, dándome fuerza. Antes de morir, comencé, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado, mi tía Isabela me dejó una carta con instrucciones específicas. Quería que se leyera aquí, hoy, frente a todos los que la conocieron. Rompí el sello de cera lentamente, consciente de cientos de ojos observando cada uno de mis movimientos. Dentro había varias hojas de papel, y como había sospechado, fotografías. Cuando las saqué, escuché a mi padre, Ricardo, hacer un sonido ahogado desde el primer banco. La primera fotografía mostraba a una joven Isabela de pie junto a un hombre que no reconocí. Ambos estaban sonriendo, sosteniendo lo que parecían planos. La segunda foto mostraba al mismo hombre en lo que parecía ser un sitio de construcción, con los cimientos iniciales de lo que ahora reconocía como el primer edificio de Montgomery Industries. Mi nombre era Isabela Montgomery, leí de la carta, y esta es la verdad sobre cómo comenzó Montgomery Industries. Mis manos estaban firmes cuando comencé a leer la carta de Isabela, mi voz se escuchaba claramente a través de la silenciosa catedral. Me llamo Isabela Montgomery y esta es la verdad sobre cómo empezó Montgomery Industries. El hombre de estas fotografías es Javier Morales, un ingeniero brillante, y mi socio en 1975. Él fue también el verdadero fundador de lo que se convertiría en Montgomery Industries. Un murmullo recorrió la congregación. En la primera fila, la cara de mi padre se había puesto completamente blanca. Javier y yo nos conocimos en la universidad, continué leyendo. Compartíamos la visión de crear materiales de construcción sostenibles que revolucionarían la industria de la construcción. Javier tenía el genio técnico y yo tenía la perspicacia para los negocios. Juntos, creamos la base de lo que se convertiría en Montgomery Industries. Saqué otra fotografía. Esta mostraba a Isabela y Javier dándose la mano sobre lo que parecía ser un contrato. Éramos socios iguales, dividiendo todo 50/50. Las patentes, la empresa, las ganancias, todo se compartía entre nosotros, hasta la noche del 15 de octubre de 1976, cuando Javier murió en lo que se informó como un accidente automovilístico. Mi padre, Ricardo, comenzó a levantarse, pero mi tío, Andrés, lo hizo retroceder. Seguí leyendo. Pero no fue un accidente. Los conductos de freno del auto de Javier habían sido cortados. Descubrí esto demasiado tarde, después de que la policía ya había cerrado el caso.
También descubrí algo más: se habían presentado documentos pocas horas antes de la muerte de Javier, transfiriendo toda su parte de la empresa al fideicomiso familiar Montgomery, documentos que llevaban su firma. Miré hacia arriba, encontrándome directamente con los ojos de mi padre. Una firma que ahora sé que fue falsificada por su socio comercial en ese momento, mi propio hermano, Ricardo Montgomery. La catedral estalló en jadeos y susurros. Mi padre se puso de pie, su rostro contraído por la rabia. «Detén esto inmediatamente», gritó. «Esto es difamación». «No, papá», dije con calma. «Esto es verdad». La tía Isabela dejó pruebas. Sostuve una pila de documentos del sobre. El contrato original entre Isabela y Javier, el análisis forense de los documentos falsificados, los informes policiales que fueron enterrados, las transferencias bancarias. Ella lo guardó todo. ¿Por qué? La pregunta vino de mi primo Diego, quien miraba a su tío, mi padre, con creciente horror. ¿Por qué revelar esto ahora? Volví a la carta de Isabela. Estoy revelando esto ahora porque he pasado 45 años convirtiendo esta empresa en algo de lo que Javier se habría sentido orgulloso. He utilizado nuestro éxito para financiar la investigación, para apoyar el desarrollo sostenible, para crear oportunidades para mentes brillantes como la suya. Pero también he pasado 45 años viendo a mi hermano beneficiarse de su crimen, viéndolo criar a sus hijos para que creyeran que el privilegio y el poder los colocan por encima de la ley. Mi padre se había hundido de nuevo en su banco. Toda la lucha se había ido de él. Continué leyendo. La verdad es que debería haberlo dicho hace años, pero para cuando reuní todas las pruebas, la empresa empleaba a miles de personas. Hacerlo público habría destruido no solo a Ricardo, sino a innumerables familias inocentes que dependían de Montgomery Industries para su sustento. Entonces, tomé una decisión diferente. Decidí esperar, construir, asegurarme de que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, la empresa la sobreviviría. Saqué un último documento del sobre, un sobre amarillento dirigido al único pariente vivo de Javier Morales, su hija, Valentina. Lo que me lleva a mi confesión final. A lo largo de los años, he seguido la pista de la hija de Javier. He financiado anónimamente su educación, su investigación, su trabajo en ingeniería sostenible. La he visto convertirse en el tipo de científica brillante y ética que era su padre. Valentina Morales ahora dirige una de las empresas de tecnología ecológica más innovadoras del país, aunque nunca supo quién la respaldaba. Más jadeos llenaron la catedral cuando una mujer se levantó de los bancos del medio. Era más o menos de mi edad, con los ojos oscuros y la expresión decidida de Javier. Isabela lo había arreglado todo, incluso asegurándose de que Valentina Morales estuviera aquí para este momento. La segunda parte de mi testamento, leí, mi voz se hizo más fuerte, deja una participación del 30% de Montgomery Industries a Valentina Morales, como restitución parcial por lo que le fue robado a su padre. El interés mayoritario es para mi sobrina, Sofía, el único miembro de la familia Montgomery que ha mostrado el mismo compromiso con la ética y la innovación que Javier y yo compartimos una vez. Miré los rostros atónitos que tenía ante mí. La carta está firmada, Isabela Montgomery, cofundadora de Montgomery Industries y guardiana de su mayor vergüenza. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, lentamente, Valentina Morales comenzó a caminar hacia el frente de la catedral. Se detuvo frente a mi padre, Ricardo, que parecía haber envejecido décadas en los últimos minutos. Todos estos años, dijo Valentina, su voz temblaba ligeramente, pensé que mi padre era un fracasado que abandonó su trabajo. Nunca supe, nunca imaginé. Señora Morales, dije, bajando del podio, lamento mucho lo que le quitaron. Se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Gracias. Por tener el valor de leer esa carta. Su tía, ella me estuvo cuidando toda mi vida, ¿no es así? Estaba tratando de arreglar las cosas, dije en voz baja, a su manera. Las siguientes horas pasaron en un borrón. La recepción fue, como era de esperar, tensa, con los miembros de la familia dividiéndose en facciones, los que exigieron que se suprimiera la carta, los que insistieron en ir a la policía y los que simplemente se sentaron en un silencio atónito. Mi padre, Ricardo, desapareció inmediatamente después del servicio. No supe de él durante semanas, hasta que se internó en un centro de rehabilitación, enfrentando finalmente la culpa que había cargado durante 45 años.
En los meses que siguieron, la verdad sobre la fundación de Montgomery Industries se hizo de conocimiento público. Pero Isabela había tenido razón, la empresa era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Con la experiencia técnica de Valentina Morales y mi compromiso con la visión de Isabela, comenzamos un nuevo capítulo en la historia de la empresa. Un año después del funeral, me paré en el jardín de rosas de Isabela, que ahora florecía más bellamente que nunca. Valentina se había unido a mí para lo que se había convertido en nuestra reunión semanal, donde discutíamos todo, desde la estrategia de la empresa hasta nuestro amor compartido por la innovación sostenible. «¿Sabes qué es extraño?», dijo Valentina, tocando suavemente una de las preciadas rosas Queen Elizabeth de Isabela. «Siempre sentí que alguien me cuidaba, guiando mi carrera desde lejos. Solía pensar que era el espíritu de mi padre. Ahora sé que era Isabela. Ella trató de proteger a todos», dije. «La empresa, sus empleados, tú, incluso a mi padre, a su manera. Simplemente no podía dejar que la verdad muriera con ella». Valentina asintió pensativa. «¿Crees que tomó la decisión correcta, esperando todos esos años?» Consideré la pregunta cuidadosamente. «Creo que hizo lo mejor que pudo con una situación imposible. Convirtió una empresa construida sobre el fraude en una fuerza para el bien. Se aseguró de que te cuidaran. Y, al final, se aseguró de que la verdad saliera a la luz, en sus propios términos». «¿Y tú qué?», preguntó Valentina. «¿Alguna vez te arrepientes de haber sido tú quien tuvo que revelarlo todo?» Miré el jardín de rosas, recordando la sonrisa perspicaz de Isabela, sus comentarios crípticos, su fuerza silenciosa. «No», dije finalmente. Isabela me eligió porque sabía que podía manejarlo. Sabía que entendería que, a veces, hacer lo correcto significa enfrentar verdades incómodas. «Estaría orgullosa de lo que hemos construido», dijo Valentina, señalando el edificio de Montgomery Industries, visible en la distancia. «Una verdadera asociación, tal como ella y mi padre pretendían». Sonreí, tocando una de las rosas que Isabela me había regalado, ahora floreciendo en su jardín. Una vez me dijo que estas rosas habían estado en su familia durante generaciones, al igual que los secretos. Pero tal vez sea hora de nuevas tradiciones, verdad en lugar de secretos, asociación en lugar de poder, construir algo juntos en lugar de quitarnos el uno al otro. Valentina me apretó la mano. «Creo que a nuestros dos padres les gustaría eso». Esa noche, mientras estaba sentada en el estudio de Isabela, ahora mi estudio, revisando los informes de la empresa, encontré una pequeña nota metida en su viejo calendario de escritorio. Estaba fechada el día de su muerte, escrita con su elegante letra. «Queridísima Sofía. Si estás leyendo esto, has hecho lo que te pedí, enfrentaste la verdad y la manejaste con gracia. Por eso te elegí, no solo para heredar la empresa, sino para hacerla mejor de lo que era, para hacerla lo que Javier y yo soñamos que podría ser. Las rosas del jardín volverán a florecer la próxima primavera. Cuando lo hagan, recuerda que la belleza puede crecer incluso en el suelo más oscuro, si tenemos el valor de plantarla. Todo mi amor. Isabela». Coloqué la nota cuidadosamente en mi cajón y miré hacia el jardín, donde el sol poniente pintaba las rosas en tonos dorados. Isabela me había dejado más que una simple empresa, me había dejado la oportunidad de corregir un viejo error, de construir algo significativo, de demostrar que nunca es demasiado tarde para que la verdad florezca. Mañana habría reuniones y decisiones, y todas las responsabilidades que conlleva dirigir una empresa multimillonaria. Pero por ahora, me senté en la tranquilidad del estudio de Isabela, rodeada por el aroma de las rosas, sabiendo que, a veces, las herencias más pesadas no se miden en dinero, sino en el peso de las verdades que elegimos llevar. Y como Isabela, llevaría esta verdad con gracia, usándola no para destruir, sino para construir, no para castigar, sino para sanar, creando algo hermoso a partir del suelo del pasado. Después de todo, eso es lo que había hecho Isabela. Eso es para lo que me había entrenado. Y en algún lugar, sabía que estaba mirando, con esa sonrisa perspicaz suya, orgullosa de que su secreto final finalmente hubiera encontrado su camino hacia la luz.